Soy Marisabel Rodríguez, estoy aquí para hablarles un poquito del programa Enlázate, en el cual, aparte de ser psicopedagoga de la Asociación Social Creciendo, también soy voluntaria de la misma. La Asociación Social Creciendo organiza actividades para fomentar la inclusión con niños y con adolescentes, todos aquellos niños que tanto tengan una discapacidad como que no. Desde mi punto de vista como pedagoga, psicopedagoga y sobre todo como habitante del mundo donde cree en una sociedad mejor, son unas actividades cruciales que fomentan los valores de colaboración, sobre todo cooperación, el respeto, la igualdad. Todo esto son enseñanzas donde aprendemos a convivir en el día a día, con lo cual estamos haciendo una sociedad mejor. Como voluntaria puedo decir que es una experiencia enriquecedora, donde la verdad que te cargas de energía simplemente con el hecho de una sonrisa que te haya dedicado un niño, por esa ilusión, las miradas dedicadas, porque los niños tienen una energía increíble, los adolescentes también, a pesar de tener un momento dedicado para convivir y demás, pues lo vives en primera persona. Estas actividades no solamente es un día, un momento, sino que siendo voluntaria de las mismas te ayuda a darte cuenta de que lo que está haciendo una pequeña actividad, que no solamente es alegrar al niño, sino lo que hace esa actividad en sí es que nos demos cuenta de que todo el mundo tiene un lugar dentro de la sociedad, que si le damos paciencia, le damos dedicación, fomentamos colaboración, cooperación, igualdad, nos hace partícipe de crear un mundo mejor. Por ello, animo a todo el mundo que comparta este tipo de actividades, que se haga voluntario, que comparta con nosotros una actividad con los niños, porque la verdad que se va a sentir, aparte de increíblemente bien, se va a sentir útil, se va a sentir increíble y te aseguro que va a querer repetir. Por todo esto yo animo a todo el mundo que alguna actividad que se haga voluntario, si no es en alguna, en todas. Bueno, pues espero vernos en la siguiente actividad y que les haya y os mando un gran saludo. Hola a todos, bienvenidos a este gran proyecto que está implementando la asociación. Primero que nada me presento, yo soy Fran, el pedagogo de la Asociación Social Creciendo Yaiza, y pues me toca hablarles de la discapacidad e igualdad. Primero que nada, hacer referencia a estas dos frases que tanto me gustan. La belleza del universo no es solo la unidad de la variedad, sino también la variedad en la unidad. Humberto Eco. La única discapacidad en la vida es una mala actitud. Scott Hamilton. Y pues nada, para introducir el tema, hablar del concepto de discapacidad, que significa totalmente lo mismo que el concepto de diversidad funcional. Últimamente existe una gran controversia entre estos dos conceptos, expresando que el concepto de discapacidad influye en el pensamiento de forma negativa, es decir, infravalorando a este colectivo. Y el concepto de diversidad funcional es la terminología no negativa del concepto anterior, pero existen instituciones y personas que no lo ven así y siguen prefiriendo el concepto de discapacidad. A mí personalmente es verdad que me gusta más el concepto de diversidad funcional, pero como el título indica, haré referencia al concepto de discapacidad a lo largo de la exposición. Y pues nada, para empezar, decir que en España existe una población aproximadamente de 47.500.000 personas, de los cuales el 9%, es decir, 3.528.221 personas, presentan alguna discapacidad para ver, oír,
caminar o comprender. Con el paso de los años, la discapacidad ha dado grandísimos pasos, pero en muchos casos estas personas se siguen mostrando casi invisibles dentro de la sociedad, ya que existen barreras físicas en el entorno, en la comunicación, en la información, además de las actitudes y prejuicios de la gente que limitan el acceso a este colectivo en aspectos fundamentales de su vida, como es el caso de la educación, el trabajo, el disfrute de actividades culturales y de una vida libre de violencia, sin dejar atrás los gastos que tienen por motivo de su discapacidad y que en ocasiones no están cubiertos por la administración pública. Todas estas desigualdades hacen que las personas con discapacidad se encuentren en una posición social baja dentro de la estructura social, formándose de esta manera pues un problema social. Para esta presentación voy a centrarme en dos ámbitos, el ámbito de la educación y el ámbito del trabajo, para así observar algunos derechos que presentan las personas con discapacidad y que en ocasiones se intentan esconder excluyéndolos socialmente. En primer lugar, vemos las desigualdades en el acceso a la educación, ya que según los datos se ha producido una gran mejoría en las desigualdades que se presentan dentro del sistema educativo. Sin embargo, aún podemos mejorar muchísimo la educación para este colectivo. Las personas con discapacidad tienen derecho a una educación gratis y de calidad, al igual que todos los otros alumnos y alumnas del sistema educativo. Además, las instituciones públicas deben asegurar que la educación se da de manera inclusiva para estas personas en todos los niveles, teniendo en cuenta las diferentes necesidades educativas y los apoyos que deben de tener las personas con discapacidad. Por otro lado, tener en cuenta que se puede pedir la adaptación curricular individualizada, la cual se divide en dos tipos, significativa y no significativa. Esto hay que tenerlo en cuenta porque sobre todo las no significativas que se pueden llevar a cabo sin un diagnóstico previo, si encuentran alguna necesidad en su hijo o hija, hay que comunicárselo a su profesora para que lleve a cabo esta adaptación curricular individualizada. Las significativas son aquellas en las que se modifican los elementos básicos del currículo, debido a que las características del alumno o alumna no presentan la capacidad adecuada para alcanzar los objetivos propuestos para el curso. Esto quiere decir que se le atrasa al alumno o alumna con respecto al resto para seguir evolucionando en su nivel educativo. Para que esta adaptación curricular individualizada se lleve a cabo, debe haber un diagnóstico psicopedagógico previo en el que indique la discapacidad del estudiante. Y por otro lado, la no significativa, que es la que nombraba anteriormente. Son adaptaciones en cuanto al tiempo, a los tiempos, las actividades, la metodología, las técnicas e instrumentos de evaluación. En un momento determinado, cualquier alumno o alumna tenga o no necesidades educativas especiales, puede pedirlas. Es decir, cualquier alumno. Es decir, si los o las docentes, tutores, padres o madres observan alguna necesidad de su hijo o hija, alumno o alumna, sin diagnóstico previo, pueden realizar esta adaptación curricular. Ejemplos, pues para aquel alumno que presenta un principio de TEA, la profesora, empleando el mismo método, el mismo contenido, el mismo examen, puede acudir a una estructura de examen diferente al de los demás. Es decir, primero pone las preguntas de un tipo, después las preguntas de otro tipo, después las preguntas de otro tipo, ayudando de esta manera al alumno, pues a que se estructure su cabeza mejor y pueda realizar
el examen de mejor manera. Y para aquel alumno que presenta problemas de atención, pues por ejemplo, se puede ejecutar el cambio de sitio en clase poniéndolo en primera fila, o además optar por la salida al pasillo en mitad de la clase para despejarse 5 o 10 minutos y volver a entrar, realizando de esta manera una similitud a la técnica de estudio Pomodoro, pero dentro del aula. Esta técnica de estudio se resume en que los alumnos estudian 20 o 30 minutos, descansen 5 o 10 y vuelvan a empezar el proceso. Hay que destacar que en cualquiera de los dos tipos sería de gran ayuda que el docente o la docente acudiera al alumno a preguntarle que qué manera puede ayudarle para que muestre un mejor rendimiento, ya que de esta manera se sentirán protagonistas y escuchados. Por último, nombrar la asistencia de los colegios de educación especial, a los cuales asisten las personas con altas necesidades, ya que estos colegios intentan que sus estudiantes puedan acudir a colegios con estudiantes sin discapacidad. Y por último, la desigualdad en el acceso al mercado de trabajo. En el acceso al mercado de trabajo aún existen y persisten las desigualdades hacia las personas con discapacidad. Hay muchas desigualdades en el empleo. Dichas desigualdades apuntan en 3 direcciones principales: la actividad, la ocupación y el salario. En primer lugar, la actividad, ya que significativamente son inferiores las tasas de actividades a realizar de una persona con discapacidad a la de las personas sin discapacidad. Y según los derechos al trabajo, las personas con discapacidad tienen derecho a trabajar. Deben recibir el mismo trato y las mismas condiciones de trabajo que las demás personas. Por otro lado, la ocupación, ya que se escoge en primer lugar a una persona sin discapacidad antes que a una persona con discapacidad, solamente por tener una discapacidad, sin comprobar las habilidades y conocimientos previamente. Y todos aquí sabemos que una persona con discapacidad puede ser más inteligente y tener un coeficiente intelectual más alto que una persona sin discapacidad. En este punto quiero destacar que las instituciones deben intentar dar más oportunidades y aumentar el número de las personas con discapacidad, ya que se exige a las empresas que por cada 50 empleados, un 2% sea discapacitado, y es decir, el 2% de 50 es una persona con discapacidad, por lo que bajo mi punto de vista debemos luchar para que este porcentaje se eleve y normalicemos que la discapacidad es capaz de realizar igual o mejor muchos puestos de trabajo. Además que si nos vamos, como en el anterior punto, a los derechos del trabajo, se considera discriminación cualquier norma que causa a una persona con discapacidad una situación en desventaja. Y por último, nombrar que según los derechos del trabajo están prohibidas la discriminación y el acoso, como por ejemplo que una persona con discapacidad tenga un sueldo más bajo que una persona sin discapacidad. Y ahora vamos a ver un vídeo que se llama Lo incorrecto, una nueva mirada a la discapacidad, publicado por la Fundación Prevent, para así observar lo que hemos hablado durante toda la exposición. Espero que les guste. Your step, 'cause I'm in love.
te devuelvo 50 y 20. I'm coming for you, baby. Yes, I'm coming after you. I don't even know if you'd have seen the things I do. I'm coming for you, baby. Yes, you better run and hide. I'll shoot you through the heart. ¡Es por ahí! ¡Todo recto! Coming for you, baby. Yes, I'm coming for you, baby. Now. Coming for you, baby. Yes, I'm coming for you, baby. Now. Coming for you, baby. Yes, I'm coming for you, baby. Now. Coming for you, baby. Yes, I'm coming for you, baby. Now. Coming for you, baby. Yes, I'm coming for you, baby. Now. ¿No te parece ridículo lo que acabamos de ver? A mí también. Te agradezco mucho tu ayuda, pero si la necesito, te lo haré saber. No hace falta que me sigue. Sé que soy sordo, pero puede leerte los labios. Si somos dos, ¿por qué actúas como si yo no estuviera? ¿Quién tiene que llevar la ropa? ¿Ella o yo? No me trates como si fuera una niña, por favor. Te entiendo perfectamente. Está muy bien que las ciudades estén adaptadas, pero si las personas no lo están, no sirve de nada. Me siento mal cuando la gente me trata diferente porque creen que no les entiendo. Creo que las personas en general quieren ayudarte tanto que muchas veces el desconocimiento de la discapacidad les lleva a exagerar la ayuda y a pasarse, claramente. La gente no está acostumbrada y cuando habla con una persona sorda, vocaliza mucho más, exagera. Y esto me hace sentir un poco raro. Y también a las reuniones, la gente cuando habla no tiene en cuenta mi presencia. El secreto está en que sepa que habla más despacio y que mire y vocalice un poco más. A veces la gente me trata diferente porque yo creo que se piensan que no los puedo entender, pero seguro que lo hacen con buena fe, con ánimo de ayudarme, pero creo que deberían tratarme con más normalidad. A veces me ocurre que cuando voy a cenar, por ejemplo, a algún restaurante con amigos, a la hora de entrar me mira todo el mundo por el hecho de ir en silla de ruedas, pero luego es como si desapareciese, porque cuando viene el camarero y les pregunta a mis amigos dónde la colocamos, si aquí o allí o dónde estará mejor, pues realmente me vuelvo invisible, ¿no? Llevaba a mi hijo pequeño de 1 año y medio de la mano y una persona, sin dirigirme la palabra, lo cogió en volandas para bajarle las escaleras. Claro, esto a una persona que no sea discapacitada es impensable. Yo entiendo que estas situaciones ocurren por desconocimiento o desconocimiento de la discapacidad en sí, pero me gustaría que algún día se tratara pues, con total normalidad. Sería mejor preguntar antes de excedernos en esta ayuda, porque la ayuda siempre es de agradecer y no se puede ser desagradecido. Pero nosotros somos personas y a veces, incluso con la ayuda, nos podemos sentir mal. Lo único que pido a la sociedad es que nos traten con normalidad. Y un caso muy ejemplar es que mi hija, cuando tenía 5 años, nos comentó que no sabía, que no era consciente que su padre era diferente, hasta el día que una amiga suya le preguntó: ¿qué le pasa a tu padre? A partir de aquel momento ella notó que su padre era diferente a los demás padres. Me gustaría que todas las personas me trataran con normalidad. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo y, como hemos visto, infravalorizamos a estas personas cuando realmente son totalmente iguales a nosotros. Los tratamos como tontos y, como cualquier persona, se merece un respeto y deben ser tratados
como si fueran personas sin discapacidad. Y para concluir ya el tema, como se ha observado a lo largo de la exposición, encontramos que las personas con discapacidad están en riesgo de exclusión social. Y por lo tanto nos queda un largo recorrido para obtener la igualdad buscada. Se ve al colectivo con discapacidad como un colectivo vulnerable, cuando en realidad son personas iguales al resto, que pueden ocupar los mismos puestos de trabajo, pueden realizar las mismas actividades y pueden tener un nivel intelectual mejor que una persona sin discapacidad. Por lo tanto, recalcar el hecho de la lucha por esta igualdad y dejar claro a la sociedad que lo diferente es esencial y que las personas con discapacidad no son personas vulnerables que entorpecen el mundo, sino que son personas especiales que hacen brillar el mundo. Así que sin más que decir, luchemos por esta igualdad. Muchas gracias y que tengan un buen día.